¿Por qué vegetariano? Hace años escribí un libro sobre las ventajas de ser vegetariano y las desventajas de comer carne o no serlo. Nuestra charla de hoy se basa en parte de ese libro. Con respecto a las perspectivas budistas sobre ser vegetariano y no serlo, esto es lo que dice el libro. Según la tradición Theravada, solo se permite comer los 3 tipos de carne limpia. Otros tipos de carne están estrictamente prohibidos. Actualmente en Tailandia y otros países del sudeste asiático, la Sangha aún mantiene esta práctica. Creen que no comer carne en absoluto es seguir el decreto de Devadatta. Y la práctica de comer los 3 tipos de carne limpia se ajusta más bien a los preceptos enseñados por el Buda en el Vinaya Theravada. Dentro del Mahayana, el budismo chino ha mantenido durante mucho tiempo la excelente tradición del vegetarianismo. Actualmente la mayoría de los budistas chinos son vegetarianos. Se rigen principalmente por las enseñanzas de 2 sutras Mahayana, el Sutra Lankavatara y el Sutra del Nirvana. En cierto modo, ser vegetariano también ejemplifica el espíritu de compasión Mahayana. Sin embargo, ha habido mucha confusión sobre el budismo tibetano en este tema. Aunque carece de fundamento, mucha gente cree que el budismo tibetano aprueba el consumo de carne. Hoy en día, incluso los monjes y seguidores laicos de las escuelas esotéricas también dan por sentado que los practicantes del Vajrayana pueden comer carne. Esta conclusión se ha basado en la simple observación de que en el Tíbet, donde prospera el budismo Vajrayana, la mayoría de los seguidores ordenados y laicos sí comen carne. Esto no es realmente así, lo cual se analizará más adelante. El budismo Vajrayana se desarrolló en 2 etapas, la primera y la segunda propagación. La primera propagación se refiere al Nyingmapa, cuya enseñanza central es el Dzogchen o Gran Perfección. Los tantras de la Gran Perfección especifican claramente que no se permite el consumo de carne. La segunda propagación se refiere a Gelugpa, Kagyupa, Sakyapa y todas las demás escuelas del budismo Vajrayana en el Tíbet, excepto el Nyingmapa. De todos los tantras de este período, el más importante y fundamental es el Tantra de Kalachakra. Tanto el Tantra como sus anotaciones especifican muy claramente que no se permite el consumo de carne. Todo esto indica que el budismo Mahayana, ya sea exotérico o esotérico, está en contra del consumo de carne. En ese caso, ¿por qué hay carne y alcohol en el Ganachakra? En realidad, el Ganachakra, o ofrenda de Sok, no se parece en nada a una juerga común de comida y bebida. A continuación, se ofrece una explicación más detallada. Si el budismo Mahayana prohíbe el consumo de carne, ¿por qué algunos practicantes tibetanos la consumen? No es porque las escrituras les dieran permiso, sino por otras razones. Como todos saben, la mayor parte de la meseta tibetana no es apta para el cultivo de hortalizas ni arroz. En las zonas donde es posible cultivar, la producción es muy baja y la falta de transporte dificulta el contacto con el exterior. Especialmente en las zonas de pastoreo, solo se puede comer tsampa, que es cebada tostada, si la gente no come carne.
En épocas anteriores, debido a la escasa disponibilidad de transporte, era casi imposible para los nómadas contactar con personas de fuera del Tíbet. Incluso dentro del Tíbet, el contacto entre las personas era bastante esporádico. Por ejemplo, algunas zonas de pastoreo y agricultura en Qinghai estaban a cientos de kilómetros de distancia. Allí, la gente solo podía depender de caballos y yaks para llegar. El viaje era peligroso y no ofrecía garantías de un regreso seguro. Por lo tanto, quienes vivían en las zonas de pastoreo no tenían otra opción que comer carne debido al entorno en el que vivían. Aunque las enseñanzas Mahayana prescriben estrictamente el vegetarianismo y los practicantes tibetanos también sabían que comer carne es incorrecto y no concuerda con la doctrina del budismo Mahayana, aún así no podían ser vegetarianos por las razones descritas anteriormente. Así que terminaron comiendo carne, pero solo los 3 tipos de carne limpia, nunca la impura. Sin embargo, estas personas no representan el Vajrayana, el budismo tibetano ni la sangha tibetana. De hecho, hay bastantes vegetarianos entre los practicantes del Tíbet. Un ejemplo es Sapkar, autor de El vuelo del Garuda, también un gran practicante. Otro es Nyala Pema Dutul, del condado de Shinlong, un maestro realizado que alcanzó el cuerpo arco iris. El suyo no fue un logro común, ya que no se encontró rastro de su cuerpo físico tras su fallecimiento. Estos maestros también solían comer carne, pero posteriormente juraron dejar de hacerlo para siempre. Otros ejemplos incluyen a Tukka Rinpoche, maestro de su santidad Jigme Punso Rinpoche, y al gurú de Patrul Rinpoche, discípulo de Rinzin Jigme Lingpa. Estos y muchos otros practicantes eminentes se comprometieron a ser vegetarianos. Si bien es cierto que algunos practicantes del Tíbet comen carne, esto no significa que todos los practicantes tibetanos lo hagan ni que las escrituras aprueben esta conducta. No se puede encontrar ningún lugar en los sutras Mahayana ni en los tantras Vajrayana que considere aceptable comer carne. Sin embargo, hay algo que me preocupa. Algunos practicantes de China, que solían ser vegetarianos, fueron al Tíbet a estudiar Vajrayana. En lugar de aprender la esencia del budismo tibetano, adoptaron el mal hábito de consumir carne, incluso en exceso. Creen que esta es la verdadera vía del Vajrayana y que como yogi vajrayano, comer carne es lo correcto y natural. Hay monjes chinos que afirman ser practicantes de Vajrayana tras regresar a China del Tíbet. Vestidos con los hábitos monásticos, compran mucha carne y alcohol para el Ganachakra. Tras leer el texto correspondiente, comienzan a darse un festín con la comida y el alcohol. Esta es su idea de un Ganachakra. Muchos budistas laicos, mal informados, también creen que el alcohol es el néctar de los dioses y que comer carne no es un problema. Incluso menosprecian a quienes, pertenecientes a las escuelas exotéricas, siguen siendo vegetarianos. Todas estas opiniones y actitudes son erróneas y deben corregirse. Pero aún necesitamos pruebas válidas que respalden el llamado a la corrección. Lo analizaremos desde la perspectiva de los 3 vehículos: Theravada, Mahayana exotérico y Vajrayana,
Veamos cómo abordan el tema del consumo de carne. El punto de vista Theravada. Según el Vinaya Theravadin, en la época del Buda había un laico, jefe de aldea, que tenía a muchos cazadores como subordinados. Antes de alcanzar la iluminación, los cazadores solían ofrecerle grandes cantidades de carne de sus presas. Tras recibir enseñanzas del Buda Sakyamuni, finalmente alcanzó la realización del camino de la visión Hinayana y dejó de comer carne. Sin embargo, sus subordinados continuaron cazando y ofreciéndole carne. En cambio, él ofrecía la carne a los monjes cuando venían a pedir limosna. Una vez que los monjes comieron la carne ofrecida, algunos no budistas comenzaron a atacarlos diciendo: «Ni siquiera los laicos comen carne, pero los discípulos del Buda Sakyamuni sí la comieron. Esto es indignante». Al oír esto, algunos bhiksus, buscando el consejo del Buda, preguntaron: ¿qué debemos hacer con estos comentarios de los demás ahora que comemos carne? Buda estableció entonces la regla de comer únicamente los 3 tipos de carne limpia, para lo cual también se establecieron requisitos especiales. Es decir, la carne de serpiente, perro, caballo y buey no debía consumirse, incluso si cumplía con los estándares de los 3 tipos de carne limpia. Esto se debía a que los indios, en la época del Buda, consideraban la carne de estos animales impura, al igual que la carne humana. Hasta la fecha, la tradición budista del sur aún mantiene esta regla. Si uno practica solo Theravada y ninguna de las prácticas exotéricas o esotéricas del Mahayana, comer los 3 tipos de carne limpia no violará las primeras enseñanzas del Buda. ¿Cuáles son las definiciones de los 3 tipos de carne limpia? Primero, no vi con mis propios ojos que el animal fuera sacrificado para mí. Segundo, no escuché de alguien de confianza que lo mataran específicamente para mí. Tercero, yo mismo no tengo ninguna duda de que no fue sacrificado específicamente para mí. Por ejemplo, la carne que se vende en el mercado es para todos los carnívoros, no solo para mí, por lo que debe considerarse carne limpia. O, al ser invitado en una casa tibetana, el anfitrión solía matar una oveja en honor al invitado. Los chinos probablemente querrían matar pollos, peces, conejos y similares para la misma ocasión. Estos no son carne limpia. La regla del Theravada estipula que solo se permite el consumo de los 3 tipos de carne limpia, los demás no. El punto de vista Mahayana. Nos centraremos especialmente en la perspectiva Mahayana. El budismo Mahayana no tolera el consumo de ningún tipo de carne, ni la que no se considera limpia, ni la de animales que han muerto por enfermedades. ¿Dónde podemos encontrar pruebas de esta visión en el Canon Mahayana? Se encuentra principalmente en el Sutra Lankavatara y el Sutra del Nirvana. Existen otros, pero estos 2 ofrecen las explicaciones más explícitas. El Sutra Lankavatara ha expuesto las numerosas deficiencias de comer carne. Aquí solo analizaremos las 3 principales. La primera es que todos los seres sintientes han sido padres unos de otros desde tiempos inmemoriales. Por lo tanto, los animales que comemos hoy seguramente también fueron nuestros padres.
Comer su carne sería como comer la carne de nuestros propios padres o hijos. Por lo tanto, es incorrecto hacerlo incluso desde una perspectiva mundana y mucho menos desde una perspectiva supramundana. En segundo lugar, cuando los animales ven a personas carnívoras, pueden asustarse un poco. Sabemos que, en ciertos aspectos, los animales son mucho más sensibles que los humanos. Saben quiénes comen carne y pueden diferenciar el olor entre uno carnívoro y uno vegetariano. El Buda dijo que cuando los carnívoros se acercan a los animales, especialmente a los pequeños, pueden aterrorizarlos tanto que casi los hacen sentir débiles. Es lo mismo que sentiría un humano al ver a un Rakshasa, un demonio también llamado devorador de hombres. Por consiguiente, desde la perspectiva de beneficiar a los seres sintientes, quienes afirman ser bodhisattvas han tomado los votos del bodhisattva y cultivan la compasión, definitivamente tampoco deberían comer carne. El tercero, desde la perspectiva del beneficio propio y ajeno, es un punto especialmente importante. Si los carnívoros renacieran en el reino animal, sin duda serían carnívoros. Esto se debe a que su predilección por la carne en esta vida ha dejado una fuerte tendencia habitual de ansia por ella en su conciencia alaya. Al renacer, el cuerpo puede haber cambiado, pero la tendencia habitual aún permanece en la conciencia alaya. Podemos ver que, cuando esta tendencia está presente, algunos carnívoros, a las pocas horas de nacer, cazan otros animales pequeños para alimentarse sin que nadie les haya enseñado a hacerlo. Debido a que fueron carnívoros en el pasado, la tendencia a comer carne es muy fuerte. Sumado al hecho de que ser animales ahora les impide distinguir entre el bien y el mal, no pueden evitar matar para alimentarse de nuevo esta vez. Este es el aspecto más aterrador. Como todos preferimos considerarnos practicantes del Dharma, quizás deberíamos simplemente revisar cómo nos ha ido hasta ahora con nuestra propia práctica. El budismo Mahayana ha nombrado 5 caminos y 10 bhumis. ¿Dónde nos encontramos ahora? Entre los 5 caminos, los de la unión y el de la acumulación son prácticas para la gente común. Aún así, ambos caminos ya pueden acumular méritos significativos. El camino de la acumulación tiene 3 niveles: superior, medio e inferior. Sin mencionar los niveles medio e inferior, incluso quienes practican en el nivel superior pueden descender al reino animal. Esto se debe a que en esta etapa aún son susceptibles de romper los votos del Bodhisattva y los preceptos raíz del Vajrayana. Y cuando lo hacen, definitivamente reencarnarán en los 3 reinos inferiores, ya que el karma nunca falla. Si los carnívoros terminaran en el espíritu hambriento, en el reino de los espíritus hambrientos o en el reino animal, sin duda serían carnívoros. En cuanto al camino de la unión, alcanzar esta etapa en la práctica espiritual ya es un gran logro para la gente común. Desde la perspectiva del Vajrayana, significa que la práctica de la etapa de desarrollo ha alcanzado un punto en el que se puede visualizar vívidamente al Yidam, la deidad meditativa, no solo en la mente, sino también en la realidad visible. Esto aplica tanto a las deidades iracundas como a las pacíficas, y la práctica de la etapa de consumación ha desbloqueado
todos los canales internos y el flujo de energías. En cuanto a la realización de la vacuidad, se ha alcanzado un estado bastante avanzado, casi alcanzando la gran luz clara, lo que significa que aún no se ha alcanzado el primer Bodhisattva Bhumi, o el camino de la visión. Aún así, las escrituras afirman claramente que si un practicante viola los preceptos raíz del Vajrayana sin arrepentirse, renacerá en los reinos inferiores. Estamos, incluyéndome a mí, ahora en el camino de la acumulación, el camino de la unión o ni siquiera en el camino. El nivel más bajo o el primer paso del camino de la unión comienza con la bodhicitta natural, que surgirá solo después de tener la convicción de alcanzar la budeidad por el bien de todos los seres sintientes. ¿Tenemos ahora la bodhicitta natural? De no ser así, no podemos considerar que hemos entrado en el budismo Mahayana. De hecho, no somos mejores que el resto de la gente común y es muy probable que pasemos por el reino animal una y otra vez, posiblemente como carnívoros. Como humanos ahora tenemos la capacidad de discernir el bien del mal y de tomar decisiones. Somos muy conscientes de los defectos de comer carne y también podemos permitirnos no comerla. Sin embargo, no tomamos la decisión correcta o no estamos dispuestos a hacerlo. Si renacemos como animales, querremos comer carne y solo carne, sin importar lo deliciosas que sean las frutas y verduras. Desconoceremos los defectos de comer carne. No tendremos la capacidad de elegir. Para entonces no podremos evitar ser carnívoros. Si elegimos ser carnívoros cuando podemos serlo, ser carnívoros en el reino animal sería simplemente un resultado natural. El Buda nos dijo claramente que quienes comen carne se convertirían en carnívoros, como el león, el tigre y el leopardo, si descendieran al reino animal. Esto también se puede inferir mediante la lógica. En el reino animal solo hay dos categorías de alimentos: carne y no carne, verduras, frutas y frutos secos. En ese momento, debido a la tendencia profundamente arraigada a comer carne, las tendencias habituales pueden ejercer un gran poder. Los carnívoros se convertirán en carnívoros que solo pueden matar para sobrevivir. El Abhidharma Kosa Sastra afirma que hay tres tipos de matanza: la que nace de la codicia, la que nace del engaño y la que nace de la ira. Matar por comida es una forma de matar que nace de la codicia. Todos hemos visto en la serie de películas Animal World cuántas vidas necesitan comer algunos carnívoros en un periodo de 24 horas. Por ejemplo, la ballena azul, la especie animal más grande conocida del mundo, puede comer hasta 4 toneladas de krill al día durante su temporada de alimentación. Y estas son solo las provisiones de un día. Una vida devorada es una vida arrebatada y un karma negativo acumulado. En toda su vida, la ballena azul nunca cantó el nombre de Buda ni practicó la virtud. Si llega a vivir 100 años, habrá acumulado ese karma negativo durante 100 años. ¿Te imaginas lo que le sucederá en su próxima vida? El Buda nos enseñó en el Vinaya que la vida transcurre en 4 direcciones distintas: de luz a luz, de luz a oscuridad, de oscuridad a luz y de oscuridad a oscuridad.
Si seguimos comiendo carne, nuestra vida irá de luz a oscuridad. Por supuesto, si podemos evitar la oscuridad mediante la práctica del Dharma, no habrá motivo de preocupación. Pero, ¿cuán seguros estamos de nuestra práctica? Nos consideramos practicantes budistas, pero dejar de comer carne ya nos parece un sacrificio demasiado grande. A esto nos referimos cuando hablamos de practicar el budismo o de ser practicantes Mahayana. ¿Sabemos realmente distinguir entre el bien y el mal? Con frecuencia, nuestra supuesta práctica budista se adopta con la condición de no hacer sacrificios ni sufrir pérdidas ni en nuestra reputación ni en nuestras posesiones materiales. Sin embargo, no es así como deberíamos seguir al Buda. ¿Qué pérdida supone ser vegetariano? Simplemente no poder comer carne, eso es todo. Si consideramos esto una pérdida, nos aguardarán pérdidas aún mayores en el futuro. Ya tenemos una gran variedad de verduras, frutas y cereales a nuestra disposición. ¿Por qué seguimos necesitando comer carne de otros seres? Algunos podrían pensar, incluso los practicantes consumados comen carne, ¿por qué nosotros no? Pero, ¿deberíamos compararnos con ellos? ¿Hemos alcanzado una realización o capacidades comparables? Si la respuesta es sí, come carne. Si no, reconsidera tu decisión. Las formas en que esos practicantes consumados liberaban a los seres sintientes del samsara a veces superan la imaginación. En las palabras de mi maestro perfecto, se describe que cuando Naropa encontró a Tilopa, no leía ni meditaba, sino que comía pescado. Había encendido una gran fogata y colocado un cubo con peces vivos junto a ella. Asó y comió los peces uno por uno. Para alguien como Tilopa, la apariencia de comer pescado era, en esencia, un acto de liberarlo del sufrimiento cíclico. Comer, en el caso de Tilopa, no debe interpretarse puramente en el sentido literal de la palabra, mientras que en nuestro caso, comer es simplemente comer, no liberar a nadie del sufrimiento. Son dos cosas completamente diferentes. Además, si un carnívoro o un vegetariano renacerá en el reino infernal o en la tierra pura, en realidad no nos preocupa en absoluto, ya que no renaceremos con ellos. Uno solo cosecha lo que siembra. Sembrar las semillas de la virtud engendra frutos virtuosos, mientras que las semillas de la no virtud producen el amargo fruto del sufrimiento. En general, independientemente de lo que otros practicantes quieran comer, carne o no, deberíamos simplemente comprobar si hemos alcanzado el mismo logro que esos respetables maestros. Compararse con otros no es más que un ejercicio fútil. La tercera falta relacionada con el consumo de carne es la más terrible y también la razón por la que me hice vegetariano. Antes comía carne. Mi razonamiento era el siguiente: soy una persona común y corriente que ni siquiera ha comenzado el camino de la acumulación, pero he recibido muchas enseñanzas budistas y soy plenamente consciente de que quienes comen carne recorrerán los 6 reinos. Sin duda, el reino animal será inevitable. En ese momento, comer carne y quitar vidas será invariablemente la norma. En consecuencia, muchas vidas podrían quitarse en un solo día, resultando en renacimientos continuos en los reinos inferiores durante eones.
Ahora bien, uno podría considerar no comer carne como una especie de sacrificio, cuando en realidad no constituye ningún sacrificio en absoluto. Si el objetivo es fortalecer el cuerpo, bastará con muchas cosas además de comer carne. El paladar también se puede cuidar fácilmente. Lo que pensé entonces no fue que no me gustara, sino que no me atrevía a comer carne. Espero que todos reflexionen seriamente sobre este razonamiento. Lo ideal sería ser vegetariano de por vida. Si ahora te resulta muy difícil, inténtalo durante el mayor tiempo posible, digamos 1, 2, 3 años o más. Si eso tampoco es posible, puedes dedicar un tiempo a ser vegetariano. Por ejemplo, durante los siguientes 4 meses del calendario tibetano. Del 1 al 15 de enero, que es la época más auspiciosa del año. En abril, el 8 de abril, que es el cumpleaños del Buda Sakyamuni. En junio, el 4 de junio, cuando el Buda hace girar la rueda del Dharma. En septiembre, el 22, cuando el Buda regresó de la tierra de los 33 cielos de los dioses, después de enseñar allí a su madre y a otros dioses. Si aún no es posible, simplemente establezca los días 10, 15, 29 y 30 de cada mes como días para ser vegetariano. Independientemente de cómo se elija, lo más importante es comprometerse de la siguiente manera. Por diversas razones no puedo ser vegetariano por mucho tiempo, pero mantendré firme mi promesa de ser vegetariano durante esos 4 días o 4 meses. Que el mérito de esta promesa me ayude a abstenerme de comer carne en todas mis vidas futuras. Hoy en día, mucha gente cree que comer carne es un derecho humano y por lo tanto justificado. Pero a largo plazo, el problema de comer carne es mucho más grave que otros, ya que implica graves consecuencias, como la posibilidad de renacer como carnívoro. Para entonces no habrá más remedio que quitarle la vida a otros seres. Ser vegetariano en la mayor parte del mundo es bastante fácil, ya que abundan las verduras y otros alimentos nutritivos. Hoy en día, incluso quienes no son budistas promueven el vegetarianismo. ¿Por qué no hacemos lo mismo los budistas? Además, la excelente tradición del budismo chino de defender el vegetarianismo también puede preservarse y avanzar con nuestra ayuda. Cuando aún comía carne, la dejaba cada vez que iba a las regiones de la China Han por la facilidad con la que allí se podía encontrar abundantes verduras. No encontraba ninguna razón para comer carne. Si hay preocupación por una nutrición insuficiente, siempre hay suplementos dietéticos disponibles. Por lo tanto, espero que todos se esfuercen por ser vegetarianos siempre que sea posible. La práctica budista debe emprenderse paso a paso. Como personas comunes, no podemos esperar alcanzar cierta etapa en nuestra práctica. Por ejemplo, completar el camino de la acumulación en un instante o en una hora. Por lo tanto, lo correcto es avanzar paso a paso para que finalmente se alcance la liberación. Antes he expuesto algunas de las razones expuestas en el Sutra Lankavatara. ¿Cómo aborda este tema el Sutra del Nirvana? Cuando Buda estaba entrando en el Nirvana, estableció otro precepto. Dijo, cuando propagaba las enseñanzas de Sravakayana, la escuela temprana del budismo, estaba permitido comer los 3 tipos de carne limpia,
pero de ahora en adelante, comer carne de cualquier tipo debe estar prohibido para los practicantes de todas las escuelas. Desde entonces, a los bhikshus y bhikshunis de la tradición Theravada tampoco se les ha permitido comer los 3 tipos de carne limpia. No obstante, se permiten excepciones. Si alguien está gravemente enfermo y por orden médica debe comer carne, o de lo contrario podría morir. Y si la muerte de esta persona pone en peligro el beneficio de los seres sintientes y la propagación del Dharma, porque ninguna otra persona puede dar las mismas enseñanzas, brindar orientación, etc., entonces al paciente se le permite tomar carne como medicina. En este punto, la carne ya no se considera un alimento común. Claramente, el Mahayana prohíbe el consumo de carne, no solo los 3 tipos de carne limpia, sino también todos los demás tipos de carne están prohibidos, incluyendo la de animales sacrificados para el consumo humano y los que murieron por causas naturales. Esta es la visión del Sutra del Nirvana. Un discípulo también le preguntó al Buda: ¿cómo es que se permitía comer los 3 tipos de carne limpia durante el primer giro de la rueda del Dharma, pero ahora no? El Buda respondió: los preceptos son como escaleras que suben peldaño por peldaño. En aquella época, algunas personas que tenían la oportunidad y la capacidad de aprender budismo acudieron a recibir la enseñanza. Si les hubiera pedido que no comieran carne de inmediato, cosa que no pudieron hacer, habría obstaculizado su práctica. Así que, por compasión, el Buda inicialmente les permitió comer los 3 tipos de carne limpia. Posteriormente, mediante una guía gradual, los llevó a dejar la carne por completo. El punto de vista Vajrayana. En el Vajrayana, especialmente en las estrofas del Tantra de Kala Chakra, es muy malo comer carne. El karma de que muchas personas compartan la carne de un mismo animal es bastante grave. El karma de que una persona consuma muchos animales pequeños es muchísimo peor. Por ejemplo, las carnes procesadas como las salchichas, los perritos calientes, el fiambre, etc., suelen estar hechas de carne y órganos de diversos animales. Comer este tipo de carne produce un karma negativo enorme, equivalente al que se comete al consumir muchas vidas. El Vajrayana considera que todos los practicantes Mahayana deben abstenerse de comer cualquier tipo de carne. Mucha gente se ha preguntado: según la doctrina budista, está mal comer carne y beber alcohol, pero ¿no es cierto que a los practicantes del Vajrayana se les ha enseñado a considerar y aceptar el alcohol y la carne como sustancias sacramentales del samaya? En ese contexto, por supuesto que uno debe aceptarlos, pero la clave está en cómo hacerlo. Supongamos que existe un veneno fuerte que puede matar fácilmente a cualquier persona común que lo haya ingerido. Sin embargo, un practicante que únicamente con el poder de la práctica no solo sobrevive al veneno, sino que tampoco sufre efectos residuales. En este caso, si la práctica le ha proporcionado este nivel de capacidades, consumir alcohol, carne o té no supondría ninguna diferencia. Pero para nosotros, la gente común, sí supone una diferencia, y por eso se nos aconseja no consumir carne ni alcohol. En el Vajrayana, la forma correcta de que la gente común acepte las sustancias sacramentales del samaya es mediante la práctica de la visualización, no comiendo carne ni bebiendo alcohol.
¿Qué debemos hacer entonces con la carne y el alcohol ofrecidos en el Ganachakra, la puya de Sok? Si nos negamos por completo, romperemos los votos asociados con las 14 caídas raíces del Vajrayana. En su lugar, podemos comer un trocito de carne del tamaño de la pata de una mosca. De esta manera, no significa comer carne en el sentido convencional, ni rechazar la sustancia sacramental del samaya desde la perspectiva del Vajrayana. En cuanto al alcohol, podemos simplemente aplicar un poco con el dedo anular en los labios. Actuar así evitará que rompamos el samaya del Vajrayana o los votos de Bodhisattva y Pratimoksha. Los tres se mantendrán intactos. Si te dan un trozo grande de carne durante el Ganachakra, simplemente toma un trozo no mayor que la pata de una mosca y devuelve el resto. Si te vierten demasiado alcohol en la palma de la mano, por supuesto, diles con anticipación que no lo hagan. Simplemente aplica un poco en tus labios con un dedo y desecha el resto. Nunca te permitas comer trozos de carne ni beber alcohol a grandes tragos. Además, se establece muy claramente en la gran perfección que la carne que se ofrecerá para el Ganachakra no puede ser de animales que fueron matados y vendidos en el mercado para el consumo humano, ya que se consideran impuros. En su lugar, se debe usar la carne de animales que han muerto por causas naturales como enfermedades, incendios, terremotos, rayos, etc. Solo estos tipos de carne se consideran limpios y adecuados para el Ganachakra. Según las enseñanzas Mahayana, la distinción entre carne limpia e impura es esta. La carne de animales matados para el consumo humano es impura. La de animales muertos por causas naturales es limpia. Sin embargo, no se permite comer carne limpia. Esta es la visión comúnmente sostenida tanto por el budismo exotérico como por el esotérico, y siempre debemos ser conscientes de la forma correcta de prepararnos para el Ganachakra usando solo la carne limpia. El Vajrayana también sostiene que el carnicero y quien compra la carne son igualmente culpables de matar vidas. Es la misma lógica que pagar a los trabajadores para reparar una estupa, donde mentalmente acumulamos todo el mérito, ya que el dinero proviene de nosotros. De igual manera, los animales no son asesinados por nosotros, sino por los carniceros. Sin embargo, es principalmente nuestra necesidad de consumir carne lo que impulsa a los carniceros a matar. En otras palabras, les pagamos para que maten. Se podría argumentar, nunca les pedimos que maten, pero ¿matarán los carniceros si no esperan ser pagados? Normalmente, la relación entre los carniceros y los animales no es de odio. Los animales nunca han hecho daño a estas personas ni han infringido ninguna ley. El dinero es, sin duda, el motivo final y proviene de nosotros. Se nos puede considerar los instigadores de la matanza. Si hay mérito en pagar a los trabajadores para reparar una estupa, por la misma razón, hay faltas en pagar a otros para que maten. Esta es la visión del Vajrayana, pero también tiene mucho sentido incluso desde el punto de vista de una persona común. La situación ha empeorado gracias al avanzado sistema de transporte que ha permitido a muchos mataderos exportar todo tipo de carne a diario. Por ejemplo, el pescado capturado en el mar puede transportarse por avión a casi cualquier destino de inmediato. Hoy en día, algunos mataderos no solo atienden a un pueblo, una ciudad o un país, sino a todos los carnívoros del mundo. En otras palabras, matan por el bien de los carnívoros de todo el mundo.
Ya no es como antes, cuando los únicos compradores de un matadero de pueblo eran los habitantes del pueblo. En nuestro mundo actual, innumerables vidas son asesinadas a diario por los carnívoros. ¿Quiénes son estos carnívoros? Debemos saber que algunos pertenecemos a ese grupo. Esto significa que los mataderos de muchos países están matando actualmente a decenas de miles de animales por nuestra culpa. Es un espectáculo verdaderamente aterrador, como también lo dicen las Escrituras. A primera vista, parece que comer carne no debería ser motivo de gran preocupación, pero tras una cuidadosa reflexión no es así. De hecho, nos perjudica a nosotros mismos y a los demás. Con esto en mente, debemos decidir hacer lo correcto para todos. Aunque el Vajrayana exige a sus practicantes aceptar 5 carnes y 5 néctares como parte de su práctica, los principiantes deben evitarlos y usar en su lugar la visualización o alguna medicina herbal como sustituto. De lo contrario, simplemente comer carne y beber alcohol creará enormes obstáculos demoníacos para la práctica. ¿Qué significa obstáculo demoníaco? Al escuchar este término, muchas personas imaginan instantáneamente un ser humano o no humano con ojos, oídos, múltiples cabezas y manos. En realidad, estos son solo pequeños demonios. El rey de los demonios que obstaculizaría nuestra práctica no es otro que el hábito de comer carne. Tal es la visión del Vajrayana. Entonces, ¿quién dice que comer carne está permitido en el Vajrayana? Dependiendo de la condición y capacidad de cada persona, todos deberíamos al menos intentar ser vegetarianos de ahora en adelante. El tiempo que dure la dieta vegetariana es una decisión personal, pero cuanto más tiempo, mejor. Sin embargo, nuestra motivación debería ser diferente a la de los no budistas, cuyas principales preocupaciones son la salud, en lugar de consideraciones para la vida futura o la compasión por otros seres sintientes. No solo dejaremos de comer carne, sino que también deberíamos jurar no volver a comerla nunca más. Sin el voto, simplemente dejar de comer carne no se consideraría una acción virtuosa en sí misma. El voto debería ser así: por el mérito de dejar la carne ahora, que nunca vuelva a comer carne en mis vidas futuras. Si renaciera como un animal, espero ser herbívoro, nunca carnívoro. Con esto, incluso si termináramos en el reino animal, no comeríamos carne ni dañaríamos a ningún ser, ni siquiera a nosotros mismos. La mayoría de los monjes en China han conservado la larga tradición del vegetarianismo. Nos alegramos de su virtud y alabamos su perseverancia en la tradición. Esperamos que tanto los practicantes laicos como los ordenados del Vajrayana también continúen con esta buena práctica.